Hola a todos, hoy les traigo el fin de la noche neoliberal. Mi generación nació en medio de una crisis que solo fue interrumpida para dar paso a las otras tantas que le sucedieron. Para la gran mayoría, el desempleo no fue una situación temporal, sino una condición inducida a la que fuimos sometidos con tal de incrementar la competitividad. Padecimos una política económica que sacrifica vidas concretas para favorecer a mercados especulativos. Esa es la historia de los que no habíamos conocido otra cosa que no fuera el neoliberalismo. Por 4 décadas, la política social fue el único paliativo para gestionar esta crisis, pero nunca fue pensada como una herramienta para transformar la realidad de millones. Tomando de ejemplo la Cruzada Nacional contra el Hambre, aunque se crearon una centena de programas y se gastaron más de 7,000 millones de pesos, según las cifras de la Auditoría Superior de la Federación, se logró impactar favorablemente a apenas a 5,000 mexicanos. En parte, estos pésimos resultados se deben a la corrupción institucionalizada. Sin embargo, aun si hubieran funcionado adecuadamente estos programas, las expectativas no habrían sido muy distintas. Los tecnócratas son expertos en el maquillaje de cifras, construyeron sofisticados entramados burocráticos para generar complejas interpretaciones de los números a fin de siempre tener a la mano una cifra cómoda. Lo cierto es que la gran mayoría nos trataron como vidas desechables. En 10 años lograron que el 0,2% superara la línea de pobreza. En términos reales, significaba que 6,4 millones de mexicanos se sumaron a los que no tenían un ingreso suficiente para cubrir sus necesidades básicas. Esos son los logros de su estrategia. Aunque falta un par de semanas para que Coneval haga el anuncio oficial, con los datos recientemente publicados en la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares, se calcula que la pobreza multidimensional se reducirá. Hay 8,8 millones menos en situación de pobreza por el incremento del 11% del ingreso familiar. No son ninguna sorpresa estos números. Desde el principio del sexenio la fórmula era clara: generar mecanismos de redistribución, hacer una fuerte inversión en infraestructura, especialmente en las regiones olvidadas, incrementar los recursos de los programas sociales y dirigirlos a los sectores más afectados por las brechas de desigualdad: adultos mayores, personas con discapacidad y comunidades indígenas y afromexicanas, mejorar el salario y las condiciones laborales. Hoy, México es el país de la OCDE en el que más creció el salario mínimo en términos reales, 12,1%. Estas medidas son el núcleo de lo que se denominó economía moral, un modelo más horizontal e incluyente. Al principio del sexenio dio buenos resultados, pero antes de que se hiciera la primera medición estalló la crisis sanitaria del COVID-19. El parón de la actividad económica generó desempleo y una abrupta caída en el ingreso. La consecuencia: 3,5 millones más que vivían en situación de pobreza, una cifra que por 2 años se sacó de contexto y se sirvió para el golpeteo. El Coneval señaló que los resultados debían juzgarse a partir de las condiciones atípicas de la medición, que debía considerarse que los programas sociales fueron clave para que el aumento de la pobreza fuera mucho menor a lo proyectado. Los tecnócratas pronosticaban que la economía tardaría una década en recuperarse, pero en menos de 2 años estamos en niveles superiores. Incluso en pandemia se redujo la desigualdad. Ahora, los cálculos preliminares estiman que el índice de Gini se ha reducido a 40,20. Al principio del sexenio se criticó el incremento del salario mínimo porque se dispararía la inflación, que era un costo alto solo para beneficiar a una pequeña franja. Una vez más, los supuestos neoliberales resultaron ser falsos. Los resultados confirman lo que se ha observado en otras naciones. Cuando el salario mínimo aumenta, se favorece a todos los sectores. Por el bien de todos, primero los pobres, ha dejado de ser un lema de campaña y se ha convertido en el corazón de un nuevo modelo económico. Hoy, con la publicación del ENIC, es evidente el error de los agoreros de la catástrofe. Contrario a lo que se anunciaba, los partidarios de los programas focalizados, los más favorecidos de esta política universal, son los hogares con menos recursos. Hoy hay mejores condiciones para el 90% de la población. Más importante aún, por fin las personas volvieron a ser el centro del quehacer gubernamental. Contrario al credo neoliberal, con este nuevo paradigma se ha demostrado que las cifras macroeconómicas son la consecuencia y no la meta de una buena política económica, y sobre todo que México ha dejado de ser el país de unos cuantos. Muchas gracias.